Ahora sí deberían de poderme escuchar. Este... Hola. Déjenme apagar la música durante un instante. Tururu. Dios, música. Bueno. Siendo las clases del sábado como las que hemos tenido durante las últimas semanas, el objetivo es ver un par de cositas, abarcar más o menos una hora y que la clase se acabe alrededor de las 2 de la tarde. Obviamente temas muy interesantes porque vamos a ver un poquito de hooks y sobre todo del estado, el segundo elemento súper fundamental del React. Los elementos, el estado y los efectos. Entonces, durante las clases pasadas ya vimos lo que era un elemento, que era básicamente un nombre para englobar a JSX, a los componentes, a HTML nativo de alguna manera. Hoy vamos a ver lo que es del estado. No vamos a ver todo porque hay muchas cosas que ver, pero vamos a ver como una introducción al estado. ¿Sale? Denme un instante en lo que voy por mi celular para poder ver los comentarios del en vivo. Denme un instante. En lo que voy checando los comentarios, generalmente siento que voy algo rápido si es que eres nuevo y no sabes nada de frontend. Pero siento que voy algo lento si es que ya sabes algún otro framework como Vue o Angular o Svelte o lo que sea. Entonces, para dar esta clase, puedo darla muy tranquilamente y pasarme básicamente la hora hablando sobre los estados. O puedo suponer que ya conocen algo parecido a esto en Angular, en Vue, en Svelte o en algún otro lado. Así que díganme ustedes, las veintitantas gentes o catorceava gente que está viendo esto, ¿qué les gustaría? ¿Quieren ver todo desde cero, despacito, despacito, despacito? ¿O quieren que vayamos un poco más rápido? Ustedes me dicen. Vamos a esperar mis 10, 20, 30 segundos para los comentarios que voy algo atrasado. Mientras tanto voy haciendo la pregunta en el chat también. Ok. Ya tenemos un tranquilo y despacito. Así que vamos a hacer eso. Tranquilos y despacio. Bien. Y igual, creo que voy a llegar hasta la clase número 10. A partir de la clase número 10 voy a suponer que ya saben esto. Pero está el link de los dos lugares importantes. El GitHub donde van a seguir todos los ejemplos que voy haciendo en clase. Ya a partir de la clase pasada ya empecé a hacer más código en vivo, a hacer ejemplitos y cosas así. Todos los ejemplos se los voy a dejar dentro del GitHub. Lo actualizo 1 o 2 horas después de que acabe la clase. Los avisos, por ejemplo, ayer o hoy en la mañana puse un aviso de que ya estaban todas las clases resubidas a YouTube. Por si las quieres ver en YouTube, está dentro de Classroom. Aquí está el link de Classroom. Tomar un screenshot de esto porque lo voy a quitar en 3, 2, 1, 0. Ahora sí, ya hay un poquito más de comentarios. Desde cero, a un ritmo medio y rápido. Ok, el promedio de todo sigue que vaya más o menos al mismo ritmo en el que había ido durante las últimas clases. Repasito rápido de las clases pasadas. Habíamos visto que React abraza de manera absoluta JavaScript. Todo lo que vamos a aprender de React tiene que ver mucho con JavaScript. Por ejemplo, esto de los estados tiene mucho que ver con closures. Ahora que lo pienso, no vimos ningún ejemplo de closures. Así que chances, si siento que lo estoy haciendo un poquito de bolas, vemos algo de closures. Pero si no, vamos a irnos directo a los estados. Y si saben de lo que estoy hablando cuando digo closures, cerraduras o empaquetamiento, creo que también le dicen, vamos bastante bien. También, React no tiene muchas opiniones con respecto a cómo hacer las cosas. Mientras no vayamos adentrados en React, nos vamos a dar cuenta de que hay 50 formas de hacer la misma cosa. A veces eso puede ser algo malo, a veces puede ser eso algo bueno. Les había mostrado desde la clase pasada, o desde la antepasada, creo que siguieran a esta persona, a Kenzie Dots. Aquí está su Twitter. Creo que no actualicé la presentación, pero hoy les voy a recomendar a otra persona que se llama Dan Abramov. Pero bueno, cualquier cosa que tenga que ver con React o con cosas en general de frontend es una muy buena fuente de información. Tiene un Discord público, a veces hace algo parecido a los Office Hours, es decir, se queda 1 o 2 horas respondiendo las preguntas de sus seguidores sobre cualquier cosa relacionada con frontend, con React y sobre todo con testing. Entonces se los recomiendo bastante si saben bastante inglés. Habíamos visto que lo que React hace no es mágico, que JavaScript, que la web como plataforma tienes cosas como document.createElement, text content y append_child, que nos permite crear un elemento, modificar lo que tiene ese elemento que acabamos de crear y añadirlo al DOM para que pueda ser mostrado en la pantalla.
Vimos que básicamente el React hace lo mismo, simplemente le pone una sintaxis un poquito diferente. Y ya. Hasta ahorita no hay mucha diferencia. Descubrimos algo que se llama JSX. JSX lo que nos permite es escribir esto, literalmente esto, pero con una sintaxis un poco más amigable. Vimos que a veces es muy difícil agarrarlo al principio, agarrarle la idea, pero una vez que le agarras la idea, la verdad es muy, muy, muy bonito. Y básicamente es de azúcar sintáctica. Hay que ocupar algo que se llama Babel, que toma el código de la línea número 1 y lo transforma en el código de la línea número 2. El código de la línea número 1 es lo que usamos los desarrolladores para trabajar. El código de la línea número 2 es lo que entiende el navegador. Y a nivel conceptual, vimos que JSX lo podíamos ver como añadir elementos de HTML nativos al lenguaje. Es decir, podemos almacenar HTML dentro de variables, regresarlo de funciones, hacerlo como parámetros, meterlo en un arreglo, meterlo como parámetro de un objeto, lo que tú quieras. Habíamos visto que con esta idea, regresamos un poquito a la filosofía de React y veíamos que React quería dividir el mundo en algo que se llama componentes. Componentes era encapsular información dividida dentro de props y estado. Y usando esos props y estado, mostrar qué interfase debería mostrar en la pantalla en este momento, ¿no? Habíamos visto cómo crear un componente súper básico. Recordemos que eso era de manera filosófica. Crear un componente en la realidad, podemos definirlo en este momento, estoy siendo un poquito mentiroso, pero en este momento, como una función que regresa a JSX, una función que te regresa a HTML. Es decir, una función que te dice cómo debería de verse mi interfaz en este momento. Aquí hay algunos ejemplitos donde pongo flechas de las cosas importantes. Primero que nada es una función de JavaScript normal y común. La única restricción, simplemente por Babel, para que podamos compilar las cosas decentes, es que tus componentes, las cosas que tú hagas, tienen que empezar con letra mayúscula. Algo que también habíamos visto y que no sé si les quedó muy claro en la clase pasada, es que estos componentes, estas funciones que te regresan cómo se debería ver el mundo en HTML, lo puedes ver algo así como si estuviéramos creando nuestros atributos personalizados de HTML, ¿no? En HTML tenemos los divs, los h1s, inputs y cosas así. Bueno, digamos que los componentes es una forma de crear atributos de HTML personalizados, ¿no? Podríamos crear un atributo que se llama barra de carga. Podríamos crear un atributo que se llama tweet. Un atributo que se llama perfil. Un atributo que se llama pantalla de inicio de videojuego. Lo que tú quieras. Habíamos visto que las funciones de JavaScript eran normalitas. La única condición es que tenían que regresar a HTML. Bueno, tenían que regresar a HTML, o sea, JSX, o podían regresar null. Cualquiera de las dos era relativamente válido. Habíamos visto que dentro de JSX, si querías regresar al mundo de JavaScript, lo que tenías que usar eran estas llavecitas. En inglés se llaman curly braces, no sé cómo se digan en español, pero estas llavecitas. Y lo que sé que escribieras ahí adentro, ya voy a ser un poquito más formal, tenía que ser una expresión de JavaScript. Tenía que ser un código de JavaScript que te regresara un valor. Por ejemplo, esta variable te regresa un valor. Un ternario, una función que se ejecuta en ese momento te regresa un valor, lo que tú quieras. Habíamos visto que si bien se parecía mucho al HTML de toda la vida, tenía algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, habíamos decidido que en este JSX, en vez de que la propiedad de HTML de style recibiera un string, recibía un objeto. Este objeto tenía llaves y valores. Llaves eran las propiedades de CSS y valores eran los valores de CSS, ¿no? Recordemos esta sintaxis medio rarita. La primera llave, el primer par de curly braces, es para regresar al mundo de JavaScript y el segundo par es para denotar que estoy creando un objeto de JavaScript. A veces se ve medio rarito, ¿no? Habíamos visto que estas funciones especiales, que habíamos llamado componentes, tenían una forma de recibir información del mundo exterior, como lo hacen los atributos de HTML, ¿no? Por ejemplo, en el input, tú le puedes decir desde dónde a dónde quieres que vaya, cuánto es el tamaño máximo, si es un password, cosas así, ¿no? Para estos atributos personalizados de HTML que estábamos creando, la forma de hacer eso era usando algo que se llama props. Bueno, lo habíamos llamado props, de propiedades. Dame un instante para moverme tantito del lugar. Creo que hoy es el día en el que se tiene que escuchar mejor y sin menos lag y cosas así. Ok, esperemos que se me siga viendo decente. Y vamos a ver, ¿qué otra cosa? Bueno, decíamos que nuestros
nuestros componentes, para recibir esos atributos, recuerden que cuando hablamos de HTML les llamamos de atributos. Eso funciona para toda la web. Los componentes personalizados que hacíamos los llamábamos props. Props es un acrónimo de propiedades. Entonces, estas funciones podían recibir un parámetro, un solo parámetro. Ese parámetro era un objeto de JavaScript. Y eran llaves y valores, ¿no? Llaves, por ejemplo, aquí recibíamos una llave que se llamaría name. Y el valor de esa par llave-valor sería el string React, ¿no? Entonces, por convención, no es obligatorio, pero por convención, a ese argumento que recibimos del mundo exterior lo llamamos props. Habíamos visto que con esta idea que estábamos creando, podíamos hacer cosas interesantes. Por ejemplo, podríamos ocupar la sintaxis de JavaScript para a veces mostrar algo y a veces no mostrar nada. Esto lo podíamos lograr usando... Déjenme ver si todavía lo tengo por aquí guardado. Para que lo abramos. Eso tuvo que estar en la clase pasada. No lo guardé. Pero bueno, básicamente esto lo lográbamos usando el operador ternario. Y a veces regresando null, o a veces regresando un string, o JSX, o lo que tú quisieras. También habíamos dicho que cuando React se encontraba un arreglo, lo que iba a ir elemento por elemento, intentando mostrar ese elemento, ¿no? Entonces, más vale que nuestro array fuera un array de strings, o un array de nulls, o un array de JSX, ¿no? Para que se pueda mostrar en la interfaz. Por ejemplo, habíamos mostrado este ejemplo un poquito de rapidito. Imaginemos que quién sabe cómo, pero conseguimos este objeto que se llama data, ¿no? Y data es un arreglo de objetos. Los objetos tienen un identificador y un título. Entonces, si yo quisiera mostrar esta información en la pantalla, lo que hacemos es primero curly braces para regresar al mundo de JavaScript. Después, vámonos a props. Quiero de aquí sacar el atributo llave valor de items. Entonces le doy props.items. Bueno, props.items es este arreglo. Lo vimos, si no me equivoco, en la clase número 2. Map lo que nos hace es tomar un arreglo y una función. Y me va a regresar un nuevo arreglo. Va a dejar el actual o el original sin ninguna modificación. Me va a regresar el nuevo arreglo donde elemento a elemento fue aplicando esa función. Entonces, recordemos que nuestro arreglo originalmente es un arreglo de objetos. Bueno, vamos a ver qué hace la función map en este caso. Toma un objeto, en este caso lo llamamos item, y me va a regresar a JSX. Me va a regresar en este caso un párrafo, donde vamos a sacarle el punto title, este título de aquí. Y también vimos que React era muy inteligente. Ahorita no me quiero meter mucho con eso porque después va a cobrar un poquito más de sentido. Pero React siempre va a intentar hacer el menor trabajo posible. Entonces, si, por ejemplo, aquí cuando tienes 3 elementos no se nota mucho. Pero imaginemos que tuviéramos una lista de 100 o 200 mensajes. Y de repente el mensaje número 81 cambia. React va a ser lo suficientemente inteligente para decir, mira, todos estos elementos van a estar exactamente igual. Lo único que pasó es que este 81 hay que cambiarlo. O por ejemplo, supongamos que de alguna manera cambie el orden. No sé, algún comentario, cuando estás haciendo un ranking, lo que tú quieras. Que tienes una cantidad fija de elementos, pero de repente algún elemento como que cambia de lugar. Todos los demás quieres que sigan iguales. Entonces cuando cambie de lugar, lo que quieres es que borre del de acá y lo ponga acá. No que cuando te toque cambiar esto, borre todos y te reconstruya todos. Eso es bastante ineficiente. Para darle esas piezas de React y para que Black sea lo suficientemente inteligente para saber hacer todo eso, cuando estamos regresando un arreglo de JSX, a cada cosa de JSX que estamos regresando, hay que pasarle un atributo especial. Este atributo no es de HTML, es un atributo especial de React. Y se llama key. Lo que va a hacer este elemento es para distinguir. Ok. Tiene que ser esta cosa que le pasemos como key, tiene que ser algo único. Algo que identifique de manera única al elemento de JSX que le estamos regresando dentro de los de todo el arreglo. Es un poquito abstracto, no me quiero meter mucho en eso. Cuando vayamos haciendo ejemplos va a quedar mucho más claro. Así que no se preocupen mucho por esto. Pero si lo querían saber, ahora lo saben.
Otra cosita interesante. React y su modelo de pensamiento y todo lo que estamos viendo ahorita se basa mucho en conceptos de programación funcional. Cosas como que tus componentes sean funciones puras, que la función de render sea algo puro y cosas así, ¿no? En inmutabilidad y cosas así. Entonces, para obligar al... O sea, React a fin de cuentas ocupa JavaScript, ¿no? Y JavaScript es un lenguaje muy flexible en el que te permite hacer un montón de cosas bien raras. Entonces, para tú como desarrollador React, asegúrate de que estás haciendo bien las cosas, sobre todo cuando estás aprendiendo, o cuando quieres hacer las cosas bien desde el principio. Al React se le ocurrió una forma de hackear un poquito JavaScript para que te avise de los errores antes. Esto se llama el modo estricto. Les explico qué es el modo estricto. Básicamente, lo que hace es que React te pone ciertas restricciones. No se preocupen, durante las próximas clases les voy a ir contando sobre qué restricciones nos pone JavaScript. Por ejemplo, ya vimos alguna. Que los componentes que vamos a crear tienen que empezar con mayúscula o cositas así, ¿no? O que nuestros componentes siempre tienen que regresar JSX. Yo qué sé. La cosa es que el modo estricto ocupa esas restricciones y las aplica, las enforza. Me explico. Básicamente lo que va a hacer el modo estricto es que va a correr todo tu código 2 veces. Por cómo funciona la programación funcional, si tú corres una función pura 2 veces no le hace nada. Todo sigue funcionando bien. Pero si tú estás suponiendo que tu función nada más ejecuta una vez o ejecuta primero esta antes que otra cosa, tu programa va a empezar a hacer cosas medio raras. Entonces, para la gente que está empezando, a fin de cuentas, lo que les interesa es, yo recomiendo que sus aplicaciones las pongan en modo estricto. Ahorita les cuento cómo hacer eso. Con el objetivo de que, si notan que su aplicación está haciendo cosas raras, de inmediato se van a dar cuenta de eso. Y entonces va a ser mucho más fácil entender qué están haciendo mal, cómo se hace esto bien y demás cosas. Para que no dependan de cierta cosita rara que pasó en el navegador o de que esta función solo se ejecutó una vez o cositas así, ¿no? Entonces, sé que ahorita no tiene mucho sentido porque no hemos visto ni los render, ni set state, ni get derived state from props, ni use state, ni use memo, ni nada así. Pero el resumen es, yo les recomiendo si están aprendiendo React que ocupen el strict mode y básicamente va a correr su código 2 veces. Entonces, a lo largo de los ejemplos que yo voy a seguir haciendo durante el resto de las clases, si yo hago un hola mundo, si yo hago un console log hola mundo, se va a imprimir 2 veces. Y no es porque yo esté haciendo algo mal, es porque estoy corriendo en modo estricto y quiero que corra 2 veces. Para que si el código funciona y todo se sigue viendo bonito, entonces estoy haciendo las cosas bien. Y si algo se empieza a ver raro, es que yo estoy haciendo las cosas mal, ¿no? Hay obviamente un gran post de Kenzie Dots para ver cómo se activa el modo estricto, pero es bastante fácil. De hecho, vamos a hacerlo. ¿Les parece? Uh, Vamos a ir a la clase número 6. Ay, qué cosas tan más raras dice aquí. Vamos a hacer un nuevo archivo que se llame index2.html, porque soy muy original. Y vamos a copiar lo que habíamos hecho en la clase pasada y lo pegamos aquí. Ay, aquí está. Voy a darles un mega repasito rápido de lo que habíamos visto en la clase pasada. Esto era un solo index.html. Ay, me estoy equivocando de archivo seguramente. F. Quería copiar el de acá y pegarlo en index2. Aquí estás. Bueno, ya lo cierro. Don't save. Entonces, espero que no haya hecho cosas raras. Ay, sí hizo cosas raras. Ahorita lo corregimos. Esta es otra ventaja de ocupar GitHub. Porque simplemente te puedes ir aquí y decirle la clase número 6, no quiero que le hagas nada. Y ya. Entonces, este es del index número 2. Ahora sí. Esto es básicamente el archivo con el que estamos trabajando en la clase pasada. Vamos a cambiarle el nombre para que sea la clase número 6. Ay. La clase número 6. Esto es los metadatos del archivo de HTML. Decíamos cómo se llamaba el archivo, que usábamos UTF-8. Esto lo vimos que era para dispositivos móviles. Ocupábamos un script para descargar React y React DOM. Ya hemos visto la diferencia un poquito entre uno y el otro. Y ocupábamos Babel. Había dicho yo varias veces que esta no es la forma correcta de hacerlo. Básicamente porque es un poquito más lento de lo que debería ser. Pero funciona. Es mucho más sencillo que las cosas que vamos a ver después. Así que vamos a dejarlo así. Después teníamos un body.
Este era todo nuestro HTML. Una sección que se llamaba, que tenía un ID que se llamaba React ID. Y ya, eso era todo lo que tenía. Y teníamos un script. Bueno. Dentro de ese script tenía un objeto de CSS que básicamente tenía algunas propiedades para que se vieran las cosas medio decentes. Y teníamos un counter. Este counter lo habíamos hecho súper rápido, así que voy a borrarlo para que no hagamos cositas raras. Aquí está. Nuestro counter ahora simplemente va a ser un div que tiene el estilo que le pusimos las clases pasadas, un h1 y un párrafo. Ni siquiera necesitamos del párrafo porque ni tenemos la variable count. Y tenemos otro componente que se llamaba app. Generalmente les había dicho que por costumbre, no es obligatorio, pero digamos que así como en C existe el main, dentro de las aplicaciones de React lo que hacemos es generar un componente que se llame app y todo lo metemos dentro de app, ¿no? Y estas dos líneas prácticamente siempre son iguales. Obtenemos el nodo donde queremos mostrar eso en pantalla y le decimos reacton.render y ¿qué queremos mostrar? Nuestro componente personalizado llamado app, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo tranquilo y relajado? Parece que sí. Parece que sí, espero que sí. Bueno, si esto está siendo tranquilo y relajado, vamos a activar el modo. Vamos a hacer un console log. Recordemos que esto es una función de JavaScript, a fin de cuentas. Entonces yo dentro de esta función puedo hacer console log Oli. Vamos a copiar el path y vamos a irnos a un... aquí. Esto es lo que nos va a salir, ¿no? Esta es mi asombrosa aplicación. Vamos a hacer esto más grande para que se vea. Inspeccionar elemento. Le quito esto de acá. Esto hago un poquito más chiquito. Y a consola. Y aquí pueden ver que hice un Oli. ¿Sale? Aquí hay algunos warnings de que no debería hacer esto. O más bien de que no es la forma más eficiente de hacerlo. Pero miren, aquí está el Oli. Y solamente se ejecutó una vez. Si yo, por ejemplo, tuviera dos counters, ejecutaría el Oli de este counter y el Oli de este counter, ¿no? Ahí está. Dos Olis. Esto es medio intuitivo. Pero resulta ser que cuando empezamos a hacer React un poquito más avanzado, no puedo asegurar este tipo de cosas. Básicamente por algo que se llama Concurrent Mode y no me quiero meter en esos desastres de ahorita. Todavía son muy jóvenes para eso. Entonces, vamos a activar el modo estricto. React.strict mode. Y ahí estás. Vamos a hacer esto aquí. Y ya. Así es. Strict mode es simplemente un componente que hicieron. Vamos a ver. Sí lo salvé. Qué curioso. Me está mostrando el Loli una vez, pero bueno, cosas de la vida. Dejemos el strict mode y lo vamos a dejar siempre. Básicamente, cuando lo vean en las siguientes clases, va a correr muchas cosas dos veces para asegurarnos de que estamos haciendo las cosas bien. Y mientras tanto les voy diciendo otra de las restricciones que nos impide React. O que nos... no nos obliga, pero nos recomienda hacer React. Y es que estas funciones que estamos haciendo, estos componentes, deberían ser algo que se llama componentes puros o una función pura. Es un concepto de programación funcional y básicamente lo que nos dice es esta función que se llama counter, si yo la llamo con el mismo argumento, con los mismos props, siempre debería regresarme lo mismo. En resumidas cuentas, otra forma de decir, por favor no utilices variables globales o no dependas de que tus variables globales cambien. No hagas cosas raras. O sea, esta función lo único que tiene que hacer es mostrar una interfaz. No tiene que hacer nada más. Si quieres llamar una base de datos, actualizar unas analíticas o cosas así, habrá un lugar donde se haga eso. Se llamarán efectos. Lo vemos en la próxima clase. Esta función es muy sencillita. Lo único que tendría que hacer es generar la UI. Nada más. Tendré que ocupar los props para generar la UI. Nada más. Con ejemplos se va a quedar un poquito más claro, no se preocupen. Pero bueno. Otra cosa súper interesante que les recomiendo ahorita que vayamos haciendo prácticas.
Eh, Hay muchas secciones para desarrollo. Una de ellas que les recomiendo mucho, que no sé por qué no la tengo por aquí. Aquí está. React Developer Tools. React Developer Tools es una extensión para Chrome, para Firefox. Creo que también está en Safari, pero de ese no estoy muy seguro. Pero sí que está para Firefox y para Chrome. Y lo que nos permite es mejorar un poquito la experiencia de desarrollo cuando usamos React. Por ejemplo, si yo me voy aquí, tengo una pestaña nueva que me salió que se llama Profiler y Components. Profiler me va a servir cuando sea muy pro y quiera hacer mis aplicaciones más rápidas. Y Components es simplemente para desarrollar cosas. Puedes ver aquí que nos sale una nueva vista más chiquita donde tenemos componentes. Aquí está mi componente app y aquí están mis dos componentes internos que se llaman counter. Vemos que los props que reciben no reciben nada y que en este caso este componente está siendo mostrado a interfaz, está siendo rendereado por app. Y app a su vez ha sido rendereado por React DOM. Entonces, sé que no tiene mucho sentido, pero van a ver que funciona. Por ejemplo, vamos a volver a hacer, en vez del counter, el welcomer. Recordemos que welcomer recibió un name. Entonces decíamos hi name. Recordemos esta sintaxis de la clase pasada. Esperamos que todos se acuerden de esa sintaxis. Si no, ahorita le explico. Me escriben por comentarios si no se acuerdan de lo que hace esa sintaxis. Pepe. Ahí estás. Hi Oscar y Hi Pepe. Podemos ver que welcomer tiene un props que se llama Oscar. Y este componente tiene un props que se llama Pepe. Y podemos cambiárselo aquí, ¿no? Podemos ponerle Sofía. Hi Sofía. Entonces, puedes interactuar con tus componentes que vas creando dentro del mismo navegador. Es bastante útil, se los recomiendo bastante. Y ahorita que vayamos viendo hooks y estados y efectos, se va a poner súper más útil. Bien, hablemos un poquito de un tema muy importante. Hooks. Si ustedes son desarrolladores React desde hace mucho tiempo, esta palabra viene siendo como que muy popular durante el último año básicamente, o 2 años ya. Y si ustedes nunca han desarrollado en React, cuando vean las ofertas de trabajo casi siempre piden saber React y saber HTML y saber una biblioteca que se llama Redux y Hooks. Entonces, les voy a mostrar hoy qué es Hooks. No sé si me dé tiempo de explicarles qué es Redux. Pero bueno, voy a volver a este tweet, bastante interesante. En React solamente nos ofrece 3 nuevas primitivas. Los elementos, la cosa que vimos en las clases pasadas, que es JSX, nuestros componentes, los componentes personalizados y cositas así. Eso es lo que se refiere con elementos. Lo que vamos a ver ahorita que se llama estado y los defectos. Entonces, ya vamos muy cerca de entender React. Es una biblioteca muy sencillita. Van a ver que en 3-4 clases queda todo. Nada más que con esas 3-4 primitivas vamos a descubrir todo lo que somos capaces de hacer, ¿no? Esto también se lo había mostrado de la clase pasada. Si Kenzie 2 dice que lo hagamos, es muy probable que sea verdad. O sea, no hay que seguir a la gente ciegamente, pero confío y tiene muchas razones por las cuales yo digo que hay que aprender primero hooks. Les decía que si hay alguien de matemáticas que esté viendo esto o que les guste mucho las matemáticas, los hooks están muy relacionados con una cosa de matemáticas que se llama efectos algebraicos, que tiene que ver en teoría de categorías y cositas así. Pero no se preocupen, no nos vamos a meter con matemáticas. Esto es un screenshot de una presentación que dieron a finales de 2019 el equipo de React. Esto es un componente más o menos profesional de cómo se escribía React hace unos 2 años. No espero que lo lean, ni siquiera sé si mi internet va a ser lo suficientemente rápido para que lo lean, ¿no? Pero aquí está escrito, bueno, coloreado ciertos elementos. Primero que nada, está de color verde algunas cosas que tienen que ver con el tema. Aquí este componente está ocupando algún tema para hacer el modo oscuro y cositas así. También hay unas cosas señaladas en amarillo. Las cosas en amarillo tienen que ver con que el componente es capaz de cambiar, de cambiar su interfaz basado en qué tan ancho es la ventana. Y lo que está en negro es cosas que dejaron de escribirse. Les presento cómo se escribió un componente antes y cómo se escribe un componente en la actualidad. Si se dan cuenta, antes el azul estaba por todos lados, ¿no? Estaba por todos lados desperdigado. Y ahora el azul está pegado aquí. Antes el amarillo estaba por todos lados. Y ahora está pegado en un mismo lugar.
todo lo negro desapareció. Y es mucho más sencillo. No espero que lo entiendan, no se preocupen, al rato vamos a ver cómo se hace este tipo de cosas. Pero lo que sí quiero que quede claro es que Hooks es una evolución muy inteligente sobre usar React. Ahorita lo que vamos a aprender es como el estado del arte. Seguramente después saldrán mejores cosas, pero al día de hoy es es una forma de programar muy bonito. La presentación donde se hizo esto fue en octubre de 2018, hace ya 2 años. Bueno, para ocupar hooks hay que cumplir con otra lista de restricciones más. Váyanlas teniendo en la cabeza, no se preocupen, son muy intuitivas, pero hay que irlas teniendo en la cabeza. Habíamos visto la de las mayúsculas, ¿no? Que la primera letra de nuestro componente tenía que ser mayúscula, que nuestras funciones tenían que ser puras, que tenían que regresar JSX o nulo. Bueno, si quieres ocupar hooks, tienes que cumplir otras dos características. La primera, solamente vamos a llamar a los hooks de algo que se llama top level, o sea, no vamos a llamar a hooks dentro de ciclos, dentro de condicionales o dentro de funciones anidadas. No se preocupen, ahorita les explico qué hace. Y la otra condición es que los hooks, a pesar de que son funciones, no hay que llamarlas en otro lugar que no sean nuestros componentes. Ahorita les sigo explicando más sobre eso. Pero quiero que tengan en mente estas dos nuevas restricciones. Eso sí, comparado con el React del pasado, todo lo que vamos a ver ahorita no cambia nada. Pueden escribir React antiguito junto con hooks, es 100% compatible y va bastante bien. Así que vamos a ver el primero de esos hooks. Lo habíamos visto la clase pasada durante los últimos 30 segundos, pero obviamente que no me dio tiempo de explicarles. Este hooks es uno de los más fundamentales. Bueno, hay uno más fundamental que se llama reducer, pero el más obvio es este. Les voy a explicar algo. En estas funciones que estamos haciendo, es imposible guardar algún tipo de estado. Me explico. Vamos a intentar volver a hacer el contador que habíamos hecho la clase pasada, ¿no? Un contador. Recordemos que lo que queremos hacer es un contador. Un contador va a ser una cuenta y va a tener dos botones, para sumar uno y para restar uno, ¿no? Si yo fuera muy inocente, mi forma de escribir esto sería algo tal que así. Vamos a hacer una constante, bueno, una variable que va a cambiar, entonces tiene que ser un let, que se llame cuenta y que empiece en 0, ¿no? Y después podríamos mostrar aquí la cuenta es y mostrar aquí count, ¿no? Y también podríamos hacer algo como hacer un botón, ¿no? Vamos a hacer un botón. Que se llame más 1. Vamos a dejar un espacio aquí. Y otro botón que se llame menos 1, ¿no? Y cuando alguien le dé clic a este botón, vamos a hacer que count más 1, ¿no? Vamos a más igual a 1, perdón. Y ya, ¿no? Y lo mismo aquí. Count menos igual a 1. Así, si yo fuera muy inocente, esta sería la forma en la que yo pensaría de hacer el contador. Vamos a ver qué pasó. Tururú. Aquí está, tenemos dos contadores. Por más que yo presione esto, mis cuentas no están cambiando. Y esto está muy raro, porque según yo lo habría hecho de manera correcta, ¿no? Es más, si quieren, vamos a hacer un console log para ver qué está pasando aquí. Console.log count. Lo hice dentro de el que suma 1. Vamos a regresar a la consola. Limpiamos la consola y vemos que está cambiando. Count está creciendo. Pero no veo que esta count se esté cambiando. No sé qué estaría mal. Esto es muy raro. ¿Alguien me puede decir por qué está mal esto? ¿Alguien se le ocurre la solución a este bug? Esto es lo que yo haría de manera súper inocente, ¿no?
Bueno, lamentablemente voy como 30 segundos atrasados, así que les voy a hacer el spoiler. Lo que está pasando es que sí, la variable count está cambiando. Ahora es vale 1, vale 2, vale 3, vale 4 y bla 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 bla. El problema es que eh, nuestro componente no se está volviendo a renderear. Me explico. Una cosa es que la variable count cambie. Y mira, la variable count sí está cambiando, ¿no? Pero otra cosa diferente es que React vuelve a correr este componente para saber cuál es la interfaz actualizada, ¿no? O sea, la variable count sí se está cambiando, pero no afecta nada que esté cambiándose porque no estoy volviendo a mostrar la interfaz actualizada. Alguien preguntaba aquí, visto desde Angular, ¿esta cosa no tiene double binding? No, creo que le habíamos preguntado, bueno, lo había contestado la clase pasada, la antepasada. La próxima clase yo te voy a poder explicar completamente por qué no y cómo se hace y demás. Pero el spoiler un poquito de esta clase va a ser, no lo tiene, porque React siente que eso es una mala idea y quiere como que ponértelo un poquito más difícil para hacer ese tipo de cosas. Tú puedes programarte un double binding si tú quieres, pero por defecto no lo tiene. Pero básicamente aquí el problema es que una cosa es que la variable count cambie y otra cosa es que React no está volviendo a correr la función para saber cómo debería demostrarse nuestro componente ahorita, ¿no? Una cosa es cambiar las variables y otra cosa es que React se encargue de volver a correr la función para saber cómo debería de verse ahorita nuestra interfaz, ¿no? Y siendo una función normalita de JavaScript, no hay una forma de hacer esto. No hay una forma de decirle, oye función, vuélvete a correr. Así que el equipo de React creó una primitiva que nos permite hacer eso. Y lo que nos va a permitir es almacenar estados. Un estado es una variable, algo de información, que va a guardarse, que se va a conservar entre renders. Recuerden que para que React sepa qué es lo que hay que mostrar, tiene que ejecutar esta función. Y cada que ejecute esta función, lo que va a hacer es, va a volver a declarar otra variable count, la va a inicializar a 0 y va a regresar este JSX. Entonces, cada vez que se vuelve a ejecutar esta función, cada vez que React quiera volver a saber cómo se tiene que ver nuestra interfaz, va a volver a ejecutar toda la función, línea por línea. Entonces va a volver a crear otra variable count y va a hacer otra vez eso. Entonces, las variables normales dentro de JavaScript no nos sirven como estado, porque cada vez que se vuelve a ejecutar la función, vamos a tener una nueva variable count. Y toda la información que llevamos ahí guardada va a desaparecer. Este es un concepto medio importante. ¿Se me entiende hasta ahorita o alguien tiene alguna pregunta? Voy a seguir avanzando, pero recuerden que voy 30 segundos de atrasado. Entonces, ya vimos que una variable de JavaScript normalita no funciona. Voy a hacer un mini spoiler. Si alguien quiere aprender Svelte, seguramente en las últimas clases del curso aprendemos un poquito de Svelte. Casi que esta sintaxis funciona, pero hay que cambiarles un poquito de cosas. Bueno, entonces, ¿cómo creamos variables de estado? ¿Cómo se hacen este tipo de cosas? Bueno, React nos permite crearlas de una manera muy obvia. Hacemos uso de una función que se llama react.useState. UseState es una función chiquita, pero es muy versátil. Vamos a suponer el primer caso de uso súper obvio. Lo que va a recibir useState va a ser el valor por defecto que quieras que tenga nuestra variable de estado. Nuestra inicialización, por ejemplo. En este caso, supongamos que nuestro contador quieres que empiece en 0. Y lo que te va a regresar va a ser un arreglo de 2 elementos. El primer elemento va a ser una referencia. Recuerden que JavaScript trabaja referencias. Una referencia a la variable de estado. Una referencia a una variable contador que sí guarda información entre renders, ¿no? Entonces, va a ser un arreglo que tenga dos cosas. La primera va a ser la variable. Y la segunda va a ser una función que nos va a permitir cambiar la variable. Va a ser dos cosas. Básicamente va a actualizar el valor de la variable de estado y al mismo tiempo va a volver a ejecutar todo el componente para que se actualice la interfaz, ¿no? Porque cada vez que se actualice nuestra variable de estado, lo más probable es que queramos que se vuelva a mostrar la interfaz actualizada, ¿no? Así que veamos. Recordemos que regresa un array de 2 elementos.
Y quiero creer que se acuerdan de las clases pasadas que habíamos visto, por ejemplo, que si teníamos un array como este, con esta sintaxis podíamos declarar dos variables, x y y, x al primer elemento del arreglo y y al segundo elemento del arreglo, ¿no? Entonces, podemos hacer algo así. Y tenemos nuestras dos variables. Generalmente el primer nombre, pues es muy obvio, es lo que tú quieres hacer, ¿no? Si quieres ocupar a veces un estado como contador, llama la variable contador. Si quieres ocupar un estado para saber si está logueado el usuario, pues llámalo está logueado. O si quieres usar una variable de estado para saber cuántos tweets llevas, pues llámalo tweets. En este caso vamos a llamarlo contador. La segunda función generalmente se le llama set y el nombre de la variable, ¿no? Set counter. Recuerden que estos nombres son recomendados, pero pueden poner el nombre que ustedes quieran. Si quisieran, lo podrían llamar A y B, o Pepito y Juan, o lo que sea, ¿no? Pero para que tenga un poquito más de sentido. Y es más, para que se les quede grabado lo que va a hacer, voy a cambiarle un poquito el nombre. No es como se suele escribir, pero quiero que quede muy explícito lo que hace este segundo cosa, ¿no? Se llama render with new value. ¿Por qué? Porque esta función lo que va a hacer es, va a cambiar el valor de la variable de estado y va a actualizar nuestro componente con ese nuevo valor. Entonces, with new counter value, para que tenga un poquito más de sentido, ¿no? Así no se le suele llamar, pero nada más quiero que les quede muy claro esa idea. Entonces, counter es una variable de JavaScript normalita, ¿no? Es lo que podemos mostrar aquí. Bueno, count. Y esto es count. Y recuerden que hacer el más 1 o el menos 1 no es lo que queremos hacer. Hay que usar esta función de render with new value. Bueno, a esta función le pasamos cuál quieres que sea el nuevo valor. En este caso, count más 1. Aquí le quito el console log si quieren. Le quito este y le quito este. Y lo formateamos otra vez para que quede bonito. Ahí está. Y quedó bien feo. Ahí está. Tenemos aquí uno. Y aquí hago el otro. Count menos 1. Entonces, este es un componente de React. Es una función que regresa JSX. Y está ocupando otra cosa especial. Una función que se llama useState. UseState es una de tantas funciones a las que llamamos hooks. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos a lo largo de las próximas clases. UseState es un hook que nos permite obtener variables de estado. Variables que persisten entre renders y renders. Recibe el valor por defecto con el que quieres inicializarse y te regresa un arreglo de dos elementos. El valor actual de tu variable de estado y una función para cambiarlo. Y que cuando la llamas, todo el componente se vuelve a ejecutar, ¿no? Si quieres, puedes poner aquí un console log que se llama rendering, ¿no? O rendering. Rendering. Ahí estás. Lo volvemos a cargar. Y ya está. Nota que aquí hay 4 renderings a pesar de que nada más hay 2 componentes. Recuerden que estamos usando el modo estricto y seguramente se está ejecutando esto 2 veces y esto 2 veces. Como se dan cuenta, mi interfaz no murió, por lo tanto estoy haciendo las cosas bien. Nota que le di clic al botón de más 1 y aparecieron 2 renderings, porque el componente de React se está ejecutando 2 veces. Pero a pesar de que se está ejecutando 2 veces, como yo estoy haciendo las cosas bien, nada más se cambia uno. Entonces, tengan cuidado con los console logs cuando utilicen el modo estricto, pero así me siento un poquito más seguro de que estoy escribiendo mis componentes de manera correcta. Nota que cada que yo le doy clic a este botón, se llama esta función render with new value, se actualiza el valor de la variable de estado y se vuelve a ejecutar toda la función de JavaScript, ¿no? Nota también que estos componentes, digamos que la función es como que una clase y las instancias son cosas diferentes, ¿no? Puedo tener, aquí nada más estoy declarando un solo counter, pero aquí tengo como que 2 instancias de ese counter, ¿no? Entonces son independientes, que yo actualice esta, la otra sigue exactamente igual, ¿no? Y si dan cuenta es bastante rápido. Podemos regresar a la pestañita aquí de componentes y puedes ver esto.
No tenemos algún prop, pero sí que tenemos un hook. Y tiene un valor de 3. Puedes cambiárselo aquí también si quieres. Puedes que tenga ahora el valor de 20. Entonces, esto es muy útil para cambiar valores y cositas así, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Debería estar todo bastante tranquila. Y esta es la primera aplicación interactiva que hemos creado. No hace muchas cosas, se ve bastante fea, pero algo es algo, ¿no? Tururú, tururú, tururú. ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí hay... Este ejemplo del contador es muy útil. No sé si en otros frameworks, pero supongo que en otros frameworks también lo utilizan para demostrar cómo se generan variables de estado. Eso sí, les digo, React no es mágico. Sé que esto parece medio mágico, ¿no? Es un valor que persiste entre llamadas a la función, ¿no? Si ustedes vienen de C, es algo así como un static, algo que persiste entre llamadas a la función. Pero no es mágico. React no está haciendo nada mágico. De hecho, no espero que entiendan este código, pero esto es, no prácticamente, pero es casi la implementación de hooks. Es una función de JavaScript. Es ocupar lo que te permite hacer JavaScript y ya. No espero que lo entiendan, pero nada más que se queden con la idea de que ustedes pueden implementarse un hook en 5 minutos. Ustedes pueden implementar el mecanismo que permita los hooks en 5 minutos, mejor dicho. Y ahora creo que esta llegar a mí te va a cobrar un poquito más de sentido. Recuerden, lo que nos permite React es que tú tienes información, por ejemplo, esa variable de estado. Tu información se muestra a pantalla, lo que habíamos visto de hacer el render de la función. Cuando tú presionas el botón, tu información cambia. Y debido a que presionaste ese botón, se mandó a llamar a la función de render with new value. Y como se llamó así, se vuelve a ejecutar el componente. Por lo tanto, tu interfaz cambia. Y volvemos al principio. Ahí tú tienes la información. Esa información es mostrada a pantalla y así, ¿no? Todo esto pasa de manera automática. Noten esto. En el código que hice de React, no estoy nunca escribiendo el código para decir, ok, cuando cambie el contador, hay que ir a buscar la variable, la referencia en el DOM donde está esta variable, y hay que cambiarla y hay que hacer no sé qué tantas cosas. No. React se encarga de hacer eso solito. Nosotros no hay que decirles nada. Lo hace de manera automática. Vamos a hacer algunos ejemplos de hooks un poquito, de aplicaciones con React un poquito interesantes. Primero que nada, les voy a mostrar esta. Se llama Joshmac. joshmac.github.io /react-blink. Espero haber latinado la URL. Ahí está. No sé quién de ustedes sea tan viejo o vieja para recordar esto, pero hace muchas décadas, por ahí de los 90, cuando la web nació, había una etiqueta de HTML que te permitía que lo que sea que tú pusieras dentro de la etiqueta de HTML se prendiera y apagara, ¿no? Entonces, eso es una cosa interesante de poder recrear. Recuerden que React nos permite hacer algo así como etiquetas de HTML personalizadas, ¿no? Así que podríamos hacer esta etiqueta HTML otra vez con React. Esta etiqueta se llamaba Blink y lo que era que cada segundo o cada cierto tiempo cambiaba, ¿no? Ahora, para hacer esta etiqueta de HTML, para hacer este componente de React, hay que ver otra cosa, que se llama los defectos. Les vuelvo a preguntar a ustedes, porque ustedes son los que están aprendiendo. ¿Les quedó muy claro lo del estado? ¿Y creen que me aguantan explicarles ahorita efectos? ¿O quieren hacer más ejemplitos con estado? Y solo con estado. ¿Qué es lo que se les antoja hacer? Nuestro siguiente objetivo sería hacer esta cosa que se llama Blink. O quieren, vemos un poquito sobre qué es Node, qué es NPN, qué es Yarn y cómo podemos publicar esta página que acabamos de crear a internet. ¿Qué se les antoja más hacer? A las veintitantas personas que están viendo este directo ahorita, ¿qué les gustaría más hacer?
Yo me espero sus comentarios, ¿eh? No tengo prisa yo. Ver otro tema y después practicar otras cosas. Oh, esta gente viene con todo. A ver, ¿alguien se opone a eso? Lo de Braulio por 3, por 2, bueno. Va. ¿Quieren ver otro tema? Jalo, entonces. No tengo diapositivas para ese otro tema, pero no se preocupen, me lo sé bastante de memoria. Bueno, para ver el próximo tema, voy a regresarme aquí. Ni de chiste vimos todo lo que son defectos. Ahorita les voy a explicar bueno, la próxima clase seguramente un poquito más sobre esos defectos, porque aquí recuerden que cada vez que se actualiza la interfaz, hay que volver a mostrar bueno, hay que volver a correr todo el código, ¿no? Ahorita aquí nada más estoy declarando una constante, pero tal vez de aquí hay que hacer algo muy complejo. Entonces hay una forma de memorizar este valor. Aquí está esta función de render with new value. Acepta un valor, de cuál es el nuevo valor que tú quieres, o acepta una función. Entonces, aquí hay un montón de detalles. Y esto de useState es una forma para manejar estados sencillitos. Pero resulta ser que hay una forma cuando quieres manejar un estado súper complejo. Por ejemplo, si el usuario está logueado, o el número de caracteres restantes, o cosas así, ¿no? Un poquito más complejas. Esto se llama los reducers. Los reducers es un patrón de programación funcional que trajo React. Entonces, eso vemos la próxima clase. Pero, vemos un poquito de efectos. Aunque sea un hola mundo con efectos. Porque si ya tenemos elementos, estado y efectos, ya podemos hacer, aunque un poquito más complicado, un montón más de cosas. Recuerden que básicamente estas son las tres primitivas que tiene React. Si ya tenemos las tres primitivas que tiene React, entonces ya podemos hacer ejemplos más grandes. Así que, ¿les parece esto? Durante los últimos 10 minutos les voy a poner a hablar un poquito de efectos para que el próximo jueves veamos un ejemplo ya más grande. Seguramente lo que hagamos será una aplicación de Pokémon. Nunca he visto Pokémon en mi vida, pero Pokémon tiene una API bastante conocida. Ya sea Pokémon o Star Wars. Las APIs de Pokémon y Star Wars son bastante bonitas. Entonces podemos hacer algo así como un buscador de Pokémon completo. Entonces, esa sería la aplicación. Ocuparíamos de estados, ocuparíamos de efectos y ya. Entonces, hablemos durante los 10 minutos que nos quedan. Y obviamente, una vez que tengamos la aplicación de Pokémon, al final de la clase del jueves, vamos a hablar sobre cómo publicarla en internet de manera totalmente gratuita, ¿no? Usando GitHub Pages. Pero bueno, hablemos sobre efectos. Recuerden que yo les había dicho que React, los componentes que estamos haciendo aquí, su única misión, su único propósito iba a ser mostrar interfaz. Lo único que van a encargarse de hacer es mostrar la interfaz gráfica. Cualquier otra cosa que no tuviera que ver al 100% con la interfaz gráfica no se debería de hacer aquí, ¿no? Porque esta función se va a ejecutar una y otra 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 vez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué parte del código hago ese tipo de cosas? Por ejemplo, mandar a llamar a cierto servidor. O los que estén familiarizados con JavaScript, que espero que sea la mayoría, hay unas funciones en JavaScript que se llama el setInterval o setTimeout. Son muy conocidas. Pero recuerden que esta función se va a ejecutar una y otra vez. Si yo quisiera hacer algo así, ¿dónde lo haría? Bueno, pues cualquier cosa que no tenga que ver con la interfaz gráfica de manera obvia y que no quieras que se ande ejecutando cada rato, hay que encapsularla dentro de algo que se llama efectos. Estos efectos son otro hook. Y este hook es muy interesante. Se llama react.useEffect. Vale, los efectos son un concepto de programación funcional y de teoría de categorías, pero en efectos prácticos, valga la redundancia, este hook recibe una función, que es algo que tú quieres hacer que no tiene que ver con la interfaz gráfica, ¿no? Aquí puedes mandar a llamar a tu base de datos, mandar a llamar a una API, hacer un timeout, cambiar lo que tú quieras, que no tenga que ver con la interfaz gráfica, ¿no? Entonces recibe dos parámetros. El primero de ellos es una función y el segundo de ellos
es un arreglo. Este arreglo es un poquito abstracto, entonces voy a intentar, y un poquito mal diseño, la verdad, pero voy a intentar ser un poquito claro con esto. La idea del useEffect es, voy a ejecutar esta función una y otra vez, cada que cambie alguno de los elementos que me pasas por este arreglo. No quedó muy claro. Vamos a verlo con algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que vamos a hacer algo que no tiene que ver explícitamente con la interfaz. Por ejemplo, vamos a cambiar el título, ¿no? Document.title. Puedo cambiarla aquí a la cuenta, ¿no? A la cuenta actual que tengamos. Entonces, miren esto. Recargo mi página y está en 0. Cada que yo le doy a +1, el título de mi página va cambiando, ¿no? El problema es que recuerden que yo, cada que llamo render, es que se está ejecutando eso, ¿no? Entonces, noten, cada que yo presiono el botón, se llamó 2 veces. Entonces, ejecuté esta instrucción 2 veces. No es lo más útil del mundo. Bueno, setTitle, document.title es muy sencilla, ¿no? Pero mandar a llamar a tu base de datos o mandar a traer cosas de una API 2 veces suena muy estúpido, ¿no? Y ahorita nada más son 2 veces. Pero hay veces que el componente de React se ejecuta 50 veces por segundo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Para hacer eso usamos react.useEffect, ¿no? UseEffect. Y recordemos que recibía 2 cosas. La primera era una función y la segunda era un arreglo de cada cuando yo quiero ejecutar esto. Yo quiero ejecutar esto cada que cambie la cuenta. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Ah, pues muy sencillo. Lo único que aquí yo quiero hacer es cambiar el título. Document.title igual a count. Entonces, ay, se me murió. ¿Y por qué se me murió? Ah, React. Se me fue una T. React. Ahí está. Sé que esto no es súper obvio que lo está haciendo mejor, pero ahora este document.title nada más está ejecutando una sola vez. Veamos otro ejemplo más interesante, para que se vea un poquito más divertida la clase. No sé quiénes estén conscientes de esto, pero hay en JavaScript una manera muy fácil de saber qué tan ancha es la página. Se llama con document. Ay, ¿cómo se llamaba esta cosa? Déjenme lo busco, por aquí tienen el ejemplito. Window.innerHeight. Window.innerHeight. Si tú usabas window.innerHeight, te iba a dar el valor actual del ancho de la pantalla, del window, de la ventana. Se me va el español, perdón. Entonces, ahí déjenme regresando para acá. Vamos a hacer eso. Vamos a mostrar en pantalla qué tan ancho es nuestra página, por así decirlo, ¿no? De height. Ándale, de width. Ya no se habla el inglés. De width. Entonces podemos ponerle algo así como de width is, y hay que hacer una variable que se llame width. Touch. Bueno, le quitamos esta consola. Hay que cambiarla aquí, que se llame width. Y ya le voy a poner el nombre que normalmente le pondría, ¿no? Set width. Por valor inicial, que tenga window.innerWidth. Pero recordemos, si yo cambio el ancho de la ventana, React nunca se va a enterar. Porque no hay ningún fragmento de código que diga, oye, por favor entérate de cuando pase esto. Si ustedes estuvieran haciendo una aplicación en JavaScript puro, hay algo que se llama document, creo que es document.addEventListener. Y uno de los eventos es para cuando cambie el tamaño, se llama resize. Entonces, resize. Cada que se pase esta cosa, cada que cambie de tamaño,
se va a mandar a llamar nuestra función. Si quieren por ahorita que lo único que haga sea un console log. ¿Les parece? Console log. .log window.innerWidth. Y ya, es lo único que va a hacer ahorita. No va a cambiar la cosa en la interfaz, pero quiero ver que funcione ahorita. Entonces sacamos esto de aquí y hacemos esta ventana un poquito más chiquita, ¿no? Para que tenga sentido. Ah, no, ni siquiera tengo que hacer la chiquita. Esto también sirve, porque va cambiando de esta cosa. Vamos a recargarlo. Está en 380. Ay, porque la Windows sigue igual. Vamos a hacerlo así. Ahora sí ya. ¿Qué? ¿Por qué no cambió? Esto es lo malo de hacer en vivos en este momento, porque no sé por qué está cambiando. Sí se llamaba así el evento. Ah, es que no era de document, era de window, perdón. Claro, obviamente. Obviamente. Le limpiamos esto. Y ahora sí ya. Ahora sí está cambiando. Entonces supongo que si hago esto más grande, lo limpio y cambio esto. Ahora sí está cambiando. ¿Pueden ver cuántas veces está llamando esto? 10 veces, 5 veces, 15 veces. Entonces, esto va muchas veces, ¿no? Y aquí me muestra el tamaño actual del ancho de la ventana, ¿no? ¿Cuántos píxeles son? Ahora me gustaría actualizar esta cosa. Recordemos que para actualizarlo hay que cambiar el valor de nuestra variable de estado, ¿no? setWidth de window.itas. Ya. Esto debería funcionar. Va a tener un pequeño problemita, pero ahorita vamos a ver si nos da tiempo de cambiarlo. Ay, aquí no era. ¿Dónde quedó? Aquí estás. Déjenme mover este para acá. Ahora sí ya. Si yo cambio esto, noten que la interfaz está cambiando. El problema es este. Déjenme ver si lo puedo hacer aquí. Event count de resize. No, bueno, básicamente no me acuerdo ahorita el comando, pero hay un comando para saber cuántos event listeners hay. Pero recuerden que cada vez que se ejecuta nuestro componente, estamos añadiendo un event listener. Cada vez que se ejecuta nuestro componente. Y eso es muy estúpido, ¿no? Porque yo nada más quiero uno. Me basta con un event listener. Yo nada más quiero uno de estas cosas. Bueno, ¿y cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer algo que nada más se ejecute una vez? Algo así como un constructor, ¿no? Algo que nada más se ejecute una vez. Ah, pues muy sencillo. Esto es un efecto. React.useEffect. Esta cosa que estamos haciendo del event listener no tiene que ver directamente con la interfaz. Aquí está. Y este event listener quiero que lo haga una sola vez. Entonces, para indicar que yo quiero que esta cosa se corra una sola vez, le digo que la interfaz no es, digo, la API no es muy intuitiva, pero arreglos vacíos significa, pues, hazlo solamente una vez. Si yo quisiera que esto se ejecutara cada vez que cambiara width, utilizas esto. O cada vez que cambiara, no sé, la variable Pepe, lo pones de aquí. O cada vez que cambiara Pepe o width, lo pones de aquí, ¿no? Pero si no pones nada, o sea, si pones el arreglo vacío, lo que quieras es que se ejecute una sola vez. Y si no le pones nada, lo que estás diciendo es que quieres que se ejecute cada vez que se ejecuta el componente. Entonces, esto nos indica a que ejecute este efecto solamente una vez. Podemos, por ejemplo, darle el console log ahorita de adding event listener. Ahí está. Nota que nada más añadió dos event listeners, el de acá y el de acá, ¿no? La interfaz se sigue actualizando, pero nada más añadió dos event listeners. Si nosotros no tuviéramos el efecto, ya añadió 4. Ya añadió más. Y sigue añadiendo más, ¿eh? Entonces esta cosa se va a quedar sin memoria muy pronto.
añades el efecto y ya nada más se hace una sola vez. Por componente, claro está. Entonces, para eso son los efectos. Son para cosas que quieres que se ejecuten una cantidad menor de veces. O sea, que se ejecuten cada que cierto componente cambie, o cada que cierta variable cambie, cada que se cumpla cierta propiedad, o que se ejecuten una sola vez, o que se ejecuten a cada ratito, cosas así. Para eso son los efectos. Tampoco espero que les quede súper claro. Con los defectos puede hacer un montón de cosas. Usando los defectos en la vida real es como se aprende sobre en qué momento se utiliza. Así que no se preocupen, ahorita vamos a ver eso. Pero lo triste es que se nos acabó el tiempo. Así que vamos a dejar la clase por aquí, a menos que tenga alguien alguna duda. Y en lo que me pasan mis 30 segundos, les cuento básicamente de qué va a tratar la siguiente clase. La próxima clase vamos a ver un montón más de cosas. Vamos a ver cómo manejar efectos un poquito más complejos. Por ejemplo, formularios, por ejemplo, información que te traes de una base de datos, bueno, de una API. Vamos a ver si me da tiempo, aunque no estoy muy seguro si son buena idea o no. Algo que se llaman los reducers, que es una forma más funcional de trabajar todo esto. Y vamos a ver con los defectos cómo lograr este tipo de cosas. Pero mira que con lo que ya aprendimos de efectos ya podemos hacer el blinker. Es muy obvio. Bueno, no es tan obvio, pero es posible. Ya. Sigo sin entender bien cuándo hacer efectos de state. No te preocupes, no espero que te lo aprendas en una hora. Pero poquito a poco, con la práctica. El resumen sería, vas a ocupar estados cuando tú quieres una variable que se mantenga, que persista entre renders. Recuerden que cada vez que hagas un render, todas las cosas van a cambiar, ¿no? Es una función de JavaScript a fin de cuentas, ¿no? Entonces cada que hagas un render, de tu información se borraría de alguna manera. Ocupas un estado cuando quieres preservar información. Y los efectos son para ejecutar código que no tiene que ver con la interfaz per se, pero que tiene que ver, ¿no? Para simular constructores, para hacer que ejecutes esta cosa cada que cambie cierta cosa o algo así, ¿no? Alguien pregunta que si veremos cómo interactuar con un backend. Sí, ¿por qué no? O sea, el curso no va de backend. No soy muy experto en backend, pero al menos las cosas súper básicas, claro que sí, porque es muy, muy importante, ¿no? ¿Qué más da? Esto se puede hacer en 30 segundos. Vamos a hacer el blinker en 30 segundos. Igual que lo que habíamos visto del contador la clase pasada, no espero que lo entiendan, pero vamos a ver qué tan rápido me sale. Un blinker, vamos a hacer nada más uno. Un blinker, va a tener una variable de estado, si está vista o no, visible, en este caso, ¿no? Set visible. Y esto vamos a ponerle que por defecto sí sea visible, ¿no? Y vamos a hacer un efecto. Un efecto va a ser algo que quiero que corra. En este caso vamos a hacer un set interval. Sí, un set interval quedaría perfecto, ¿no? Recordemos que un set interval lo que nos permite es ejecutar una función cada cierto tiempo, ¿no? En este caso, ¿qué te parece cada 2 segundos? Ay, no sé si puedes ocupar esto en JavaScript, así que lo dejo aquí. Bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer en set interval? Lo que voy a hacer es cambiar la visibilidad. Quién sabe qué era antes, pero yo quiero el inverso. Para que si estaba prendido estuviera apagado y si estuviera apagado estuviera prendido. Y lo único que voy a hacer, no les voy a explicar esto, así que no voy a meter en más ejemplos, es, recuerden que nuestros componentes, cuando estábamos ocupando create element, podían recibir algo que se llamaba children. Entonces, vamos a mostrar esos children. Y ya. Esto es todo. Esto es el blinker. Si lo hice bien, ¿no? ¿Y qué es lo que nos va a permitir? Pues que cualquier cosa que esté aquí en medio, por ejemplo, este H1 de... H1... Ay. Que se dijera Oli, vaya a parpadear cada 2 segundos. Vamos a ver si lo formateamos. Ya está. Espero que lo haya hecho bien. Y se murió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se murió? Ay, ¿qué pasó aquí? Esto era falso. Digo, esto era true. Exactamente, el use state no se puso en true. Qué triste que... Ahí estás. Vamos a ver si se muestra o no se muestra. ¡Ay, claro! No ocupo para nada la variable visible. Qué inteligente estoy.
Esto es muy sencillo. Aquí le metemos un estilo a este div. Y el estilo es que, si no me equivoco, hay una propiedad dentro de CSS que se llama display, ¿no? Y vamos a hacer un operador ternario. Si está visible, entonces quiero que el display sea block. Y si no está visible, que sea hidden. Creo que es así. Ahí está. Qué inteligente estoy. Vamos a ponerla más chiquita para saber qué es lo que podría estar pasando mal. No se está actualizando. ¿Y eso por qué sería? A ver, vamos a ocupar lo que acabamos de descubrir el día de hoy. El display no es none. Ah, ¿qué sabe? Ah, es que seguramente hidden es de visibility, ¿verdad? Ahí estás. Qué buena gente son. Vamos a cambiarlo a 800 milisegundos. Ahí está el blinker. ¿Qué es lo que hace? Ocupa un efecto para que nada más una vez genere un interval. Este interval es una función que lo que va a hacer es cambiar la visibilidad de visible a invisible. Y esto lo va a ejecutar cada 800 milisegundos. Y lo único que hacemos es mostrar los children, ¿no? No espero que lo entiendan, lo mismo que con el contador la clase pasada, pero la próxima clase vemos esto. Y también algo importante ver de los defectos es algo que se llama cleanup. Después de todo, si ustedes son muy puritanos y les gusta mucho manejar recursos limitados, set interval, hay una forma de limpiar ese intervalo cuando nuestro componente ya no exista, ¿no? Entonces hay que ver también cómo hacer eso. Pero bueno, ya hicimos un contador, hicimos un blinker. Vamos haciendo... Son ejemplitos muy estúpidos, pero poco a poquito ya hacemos cosas más grandes, no se preocupen. Y ya, creo que voy a pararla aquí para que no me coma más tiempo de ustedes. Nos vemos. Qué bueno que siguen viendo esto. Se va a poner más interesante. Tenemos mucho tiempo, vamos a ver un montón más de cosas. Así que los veo. Suerte. Seguramente al rato les subo una micro tarea que se hace en 30 segundos. No se preocupen. Para contar las horas directivas de esta semana y de la semana pasada. Bye. Cualquier duda me pueden hacer llegar igual por mensaje, por Classroom o por donde ustedes quieran. No les prometo que les conteste pronto, pero les contesto con mucho gusto.